Imagina que te vas de vacaciones a un lago precioso, agua cristalina, peces nadando, plantas en la superficie, pero al volver un año después, vaya, ese mismo lago está verde, turbio, huele mal y apenas queda vida. ¿Qué ha pasado? La posible respuesta tiene un nombre: eutrofización. Y hoy vamos a ver paso a paso cómo funciona este proceso, qué lo causa, por qué es tan dañino para los ecosistemas y qué se puede hacer para frenarlo. En pocas palabras, la eutrofización es el enriquecimiento excesivo de nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo, en un cuerpo de agua, ya sea un lago, un embalse o una zona costera. Suena bien, ¿no? Más nutrientes, más vida. Pues bien, en la naturaleza los excesos nunca acaban bien. Ese extra de nutrientes dispara el crecimiento del fitoplancton y las cianobacterias, es decir, organismos microscópicos que hacen la fotosíntesis. Al crecer descontroladamente, generan las famosas floraciones algales, esas capas verdes y espesas en la superficie del agua. El resultado: el agua se enturbia, la luz no llega al fondo y las plantas acuáticas mueren. Y cuando toda esa biomasa se descompone, el oxígeno se agota, produciendo zonas anóxicas, más conocidas como zonas muertas. Pensemos en estas algas como plantas diminutas con hambre. ¿Qué necesitan? Nitrógeno en formas como nitratos, nitritos y amonio. Esto sirve para fabricar proteínas y clorofila. Luego tenemos el fósforo, normalmente como fosfatos, fundamentalmente para la energía de las células y para las membranas. El carbono en forma de dióxido de carbono disuelto o bicarbonato y un toque de hierro, silicio o magnesio como cofactores. Sin embargo, cuando el agua se llena de estas vitaminas en exceso, las algas no se lo piensan dos veces, como harías tú. Las absorben, hacen fotosíntesis a toda máquina y empiezan a reproducirse como si no hubiera un mañana. Y empieza el círculo vicioso de la eutrofización. Exceso de nutrientes, las algas y cianobacterias proliferan. Se producen las floraciones algales y el agua se cubre con un manto verde que actúa como un toldo, conduciendo a que las plantas acuáticas sumergidas mueran. Luego, estas plantas se descomponen mediante bacterias que degradan la biomasa, pero para hacerlo consumen oxígeno. Y aparece la anoxia, por falta de oxígeno. Los peces, crustáceos y moluscos mueren asfixiados. En resumen, lo que empieza como un buffet libre de nutrientes acaba convirtiendo el agua en un desierto sin oxígeno. Y además de la anoxia, que es el efecto estrella, sin oxígeno no hay vida acuática, la eutrofización también conlleva otros problemas como la toxicidad del agua, ya que muchas cianobacterias producen toxinas peligrosas como microcistinas, que afectan al hígado, o saxitoxinas, que afectan al sistema nervioso. Estas sustancias envenenan peces, aves, mascotas e incluso pueden contaminar el agua potable. O la pérdida de la vegetación acuática, ya que sin luz las plantas mueren y con ellas desaparecen hábitats que eran esenciales para la cría de peces y el refugio de invertebrados. Y todo ello conduce a desbalances ecológicos y económicos. Las especies oportunistas ganan, las sensibles desaparecen y la pesca se resiente. Además, el turismo y la recreación sufren. ¿Quién quiere bañarse en una sopa verde que huele mal? Y ni hablar de los costes extra para potabilizar agua contaminada con algas y toxinas. Y aquí viene lo importante: la eutrofización no aparece porque sí. Tiene responsables muy claros y casi siempre somos nosotros, cómo no. En la agricultura intensiva, los fertilizantes y estiércoles están cargados de nitrógeno y fósforo. Cuando llueve, partes de esos nutrientes escurren hacia ríos y lagos. Las aguas residuales, urbanas e industriales, que incluso con depuradoras, muchas veces los tratamientos son insuficientes y dejan salir nutrientes al medio receptor. Y las escorrentías urbanas y pluviales, es decir, las lluvias arrastran contaminantes desde las calles, carreteras e industrias. En general, en aguas dulces el culpable principal suele ser el fósforo, y en ecosistemas marinos o costeros el protagonista es más bien el nitrógeno, aunque ambos son importantes. Ahora os voy a contar algunos casos famosos de eutrofización que tal vez os suenen. El Mar Menor en España, quizá el ejemplo más mediático. En 2016 se convirtió en una sopa verde. En 2019, tras una dana, el oxígeno cayó en picado y murieron toneladas de peces, y en 2021 volvió a repetirse. ¿Y cuál fue la principal causa? Los nitratos de la agricultura intensiva que se ven arrastrados. Pasemos a otro, el Golfo de México. Cada verano aparece una de las zonas muertas más grandes del planeta, del tamaño de un país pequeño. El culpable, los nutrientes que arrastra el río Mississippi desde la agricultura estadounidense. Luego también el lago Erie en América del Norte. En 2014,
una floración tóxica de microcistis obligó a cortar el agua potable a 400.000 personas en Toledo, Ohio. También tenemos el caso del mar Báltico, por ejemplo, que se trata de uno de los mares más eutrofizados del mundo, con amplias zonas sin oxígeno. De hecho, la HELCOM lleva décadas intentando reducir los aportes de nutrientes. O el lago Taihu, en China, que en 2007 una floración dejó a 2 millones de personas sin agua potable durante una semana. Todo debido a vertidos con elevadas concentraciones de nutrientes de industrias y de zonas urbanas. Y os animo a que busquéis fotos de cada uno de ellos para ver la magnitud del problema del que estamos hablando. Y ahora, lo que os estaréis preguntando, ¿cómo se puede solucionar? Bien, primero y lo más lógico, atacar el problema desde la raíz. Menos nutrientes, mejores depuradoras con eliminación avanzada de nitrógeno y fósforo, agricultura sostenible, barreras vegetales junto a ríos y reducción del uso de fertilizantes, y el control urbano e industrial de los vertidos. Una vez el problema ya ha ocurrido, se deben de llevar a cabo medidas de restauración, como la oxigenación artificial, que es inyectar aire en lagos para evitar la tan conocida anoxia, dragado de sedimentos, es decir, retirar los lodos cargados de fósforo, o humedales artificiales, que son filtros naturales que retienen nutrientes antes de que lleguen al agua. Pero tranquilos, estas medidas, junto a las políticas de gestión ecológica adecuadas, han llevado a casos de éxito, como por ejemplo el mencionado lago Erie, que tras reducir el fósforo en productos desechados y mejorar sus depuradoras, logró disminuir las floraciones por eutrofización, aunque no han desaparecido. O el mar Báltico, que gracias a programas internacionales ha visto mejoras en la reducción de sus fosfatos. Además, en España y China, los humedales artificiales han logrado retener hasta el 60% del fósforo y nitrógeno de escorrentías agrícolas, mejorando y evitando casos de eutrofización. Por lo tanto, ya ves que la eutrofización no es un problema lejano ni inevitable. Ocurre en nuestras costas, en nuestros lagos y hasta en embalses de los que sacamos agua para beber. La buena noticia es que sabemos perfectamente cómo evitarla. Menos nutrientes en el agua. La mala noticia, hacerlo requiere cambiar prácticas agrícolas, urbanas e industriales muy arraigadas. Así que la próxima vez que veas un río turbio o un lago con una capa verde, recuerda, no es solo la naturaleza, porque al final, cada gota de fertilizante que usamos en exceso, cada agua mal depurada, puede ser la chispa que convierta un ecosistema increíble en una zona muerta. Y con esto ya hemos terminado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.